8:28. Bueno, 8:29. Ya ni con gafas lo veo el reloj. Vale. Las 20:30 según mi reloj, el otro las 20:31 y según el móvil también las 20:30. Bien, vamos a empezar la conferencia. Vamos a ver qué sorpresa nos lleva, hacia dónde nos conduce nuestra querida Sofía. Hacia dónde nos ha llevado en esta conferencia. Una conferencia también de tipo de autoconocimiento. Autoconocimiento de tipo anímico, espiritual. Un conocimiento en el que no solamente nos permite conocer a la personalidad, nuestra existencia actual, sino que nos permite ver las demás existencias. Pero ni todo el conjunto de todas las existencias que hemos tenido, sumándolas, nos daría lo que es una vida. Una vida es más que todas las existencias que hemos tenido. Una vida lo es todo. Existir es existir, manifestarse. Pero vivir es algo totalmente diferente. Es algo que no todos los seres, al menos en esta época, pueden tener ese lujo de lo que es vivir. Tienen la experiencia de existir, pero vivir va más allá, al menos espiritualmente hablando para nosotros. Para nosotros, otras personas, lo mismo vivir que existir, me parece estupendo. Pero nosotros es diferente ser, que es vivir, a estar, que es existir. Y existencia tras existencia, en ocasiones, nos vamos de lo que es la vida. En otras ocasiones, según lo que hagamos con nuestra existencia, nos acercamos a la vida. Y a lo mejor nos acercamos mucho. E incluso en algunas quizás hemos vivido. Pero luego, por diferentes causas y motivos, nos atrapa la rueda del samsara. No la parte física ni energética, sino la parte psíquica, anímica. Nos atrapa y volvemos a caer, salimos de la vida y volvemos a caer en lo que es la existencia. Los animales no existen, viven. Las plantas no existen, viven. Los minerales, perdóname, pero diga que los minerales no existen, viven. El elemento fuego, aire, agua, tierra, no existe, vive, junto con el elemento éter, que es el quinto elemento no visible, que no invisible, es no visible. Algunos seres humanos viven y otros seres humanos existen. En la existencia hay posibilidades de encontrar la vida. Esa vida llamada la vida eterna. Porque la vida solo es eterna. Y está después de la muerte. Pero no después de la desencarnación, sino después de la muerte. Y eso de morir es algo muy anímico. Y eso de desencarnar es algo de la personalidad. Eso de morir tiene que ver con la vida y con el ser. Y eso de desencarnar tiene que ver con la existencia, la personalidad.
Y todos nos encontramos compartiendo un espacio-tiempo. Pero el aparato psíquico de un ser vivo a un ser que existe es muy diferente. Y el conocimiento sobre la vida y sobre la muerte, sobre la existencia y sobre la desencarnación es muy diferente a un ser vivo o un ser que existe. Según donde tengamos nuestro centro de la gravedad, existimos o vivimos. ¿Y cómo podemos saber dónde tenemos nuestro centro de gravedad? Por diferentes conferencias que vamos dando. Si uno empieza a autoobservarse, rápidamente se da cuenta dónde se encuentra. Pero aún así, aunque uno esté existiendo, puede dar saltos hacia la vida. Unos saltos serán cortos, en tiempo corto viviendo, volver otra vez a la existencia, y otros saltos serán de más larga duración, más tiempo viviendo, y volver otra vez a la existencia. Hasta que uno crea un centro de gravedad en lo que es la vida en su libre movimiento. Porque la existencia no tiene libre movimiento. Es esclava. Y es limitada. ¿Qué limita la existencia? ¿Qué limita la personalidad? ¿Qué limita al propio ego? Por diferentes factores. Pero hay uno, que es el que queremos hablar esta noche, que es determinante. El juicio. Enjuiciar a los demás. Esto lo hacemos. La crítica es un juicio. No estoy hablando de la autocrítica. Estoy hablando de la crítica. Uno de los primeros defectos, no, me he equivocado. El primer defecto que uno debería observarse, si no es que su espíritu, su alma, el eterno femenino, un gurú, no sé, quien sea, le dice que es otro aspecto, que entonces ahí no tengo nada que decir. Pero los psíquicos nos dicen que el primer aspecto que deberíamos observar nosotros es la crítica. ¿Y por qué la crítica? A ver si soy capaz de explicarme. Criticar es cometer juicios. Y nosotros no somos jueces de los demás. No podemos condenar lo que los demás hacen. Porque si no, nos hacemos jueces de los demás. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Porque nuestra esencia, nuestro sentido común, parte de esa esencia nos dice no. Pero no podemos enjuiciar, criticar, condenar a los demás. ¿Y qué hacemos? Hacemos juicios. Hay una parte del rayo de la vida que enjuicia a los demás. Los hindúes le llaman karma, la ley del karma. Me parece estupenda. Tiene otras denominaciones. Pero bueno, la ley del karma, que es lo que hemos hablado de ella, y podemos decir, no podemos hacer un juicio paralelo. Bueno, pues sí que lo podemos hacer, pero entonces suceden cosas.
Y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, crear un juicio en paralelo es ir en contra de la gran ley. Y esto es cuestión de, al menos en un principio, ir a favor de la gran ley. Y como no sabemos dónde está el favor de la gran ley, ni enjuiciamos, ni criticamos, ni condenamos. Pero esto es casi imposible. Digo casi, por aquí en el hermetismo todo es casi, y el casi es donde se mete la esencia. Esto es casi como imposible, o muy complejo, o complicado, pero se debe hacer. ¿Por qué? Del enjuiciamiento de los demás, de la crítica a los demás, de la condena a los demás, nace algo. Algo que va a hacer que toda nuestra vida psíquica cambie. Y en vez de tener el centro de la gravedad en la esencia o en el alma, lo tengamos en la personalidad y en el ego. Nace algo. Creamos algo. Y esa creación nace algo. Y se llama de la siguiente manera, lo que nace de la crítica, del enjuiciamiento y de la condena. Nace el falso sentimiento del ego. Estamos hablando de cosas muy serias, pero muy serias. No se pone cara más seria, pero es muy serio esto. Nace el falso sentimiento del ego, que durante toda la vida vamos a creer que es verdadero y es falso. No es que sea una mentira, es que es falso. Tú crees que tiene un valor y tiene otros. Como cuando vas al banco, llevas un billete pensando que son 50 euros y te dicen, es que es falso. Tú creías que tenía un valor, con eso podías comprar algo y te dicen que no vale nada. No es que es una mentira, que es una falsedad. Porque tú te la crees. Tú crees aquello. Con todo tu ser, tú crees aquello. Y es falso. En autoconocimiento esto es básico, conocer y trabajar con esto. Veréis. Lo voy a explicar bajo mi experiencia, sé cómo funciona. Pero quizá otros tienen otras experiencias y lo ven con otro funcionamiento, cosa que me parece fantástico. Pero lo que yo he podido estudiar, más lo que he inventado, puedo hacer con un pequeño croquis muy simple. Cuando uno enjuicia, critica y condena, lo que está haciendo es no permitir a la esencia que escuche. A ver, que a veces dicen que hablo flojito. No permitir a la esencia que escuche. Cuando uno enjuicia, critica y condena, no permites a la esencia que escuche a aquel ser humano lo que está diciendo. Y cuando uno no escucha, no estás permitiendo a la esencia manifestarse. Y cuando la esencia no se manifiesta, pues ya sabes, órgano que no se usa, al final se atrofia. Cuando no permites que se manifieste la esencia, que tenga su qué decir, al final la esencia se atrofia, se olvida. Y entonces entramos en el olvido de nosotros mismos. Es muy serio esto. Esto es muy serio. Es muy serio. Crítica, juicio, condena. Es muy serio. Por esa puerta entra el falso sentimiento del ego. Entonces, el falso sentimiento del ego crea una sentencia. Porque ha hecho una crítica, un juicio y crea una sentencia.
Esa sentencia que hemos sentenciado, hemos dicho, pues esa persona no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo, por aquí, por allá, ¡pam! Vale. Esa sentencia crea en nosotros una impresión. Una impresión es una carga energética. Ahora hablaríamos y diríamos que es un hidrógeno, hablaríamos a lo Gurdjieff, pero todavía no quiero entrar en el mundo de los hidrógenos. Maravilloso mundo de los hidrógenos. Una impresión es una energía que se queda grabada en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Una foto, un argumento, algo inamovible. Y esa impresión, la crítica, del enjuiciamiento y de la condena, va a ser muy, muy, muy difícil eliminarla. Y de esa impresión va a nacer el falso sentimiento del agregado psicológico. Y vamos a creer en ese falso sentimiento. Y nos vamos a sentir autoridad. Y lo vamos a compartir con otros, que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Y entonces de ahí se va a crear algo que se llama asociación psicológica. Y de ahí nacen leyes humanas. Y nacen normas morales, alejadas totalmente de lo que es la ley universal. Y la moralidad, que es alejada totalmente de lo que es la ética. Y de aquí hacemos, y nos separamos de lo que es el mundo espiritual y de lo que es la personalidad, por críticas, enjuiciamientos y condenas. Por eso esos grandes psíquicos dicen, el primer defecto psicológico que uno tendría que trabajar es ese. Y no se equivocan. Pienso que no se equivocan. La crítica. Parece que haya otros que sean más grandes, ¿no? Por la crítica. Porque haces un juicio paralelo con la ley divina. Y se ve que eso bueno no lo es. A partir de ahí, de ese falso sentimiento del ego, a partir de los primeros juicios, críticas, etc., vamos a ser y vamos a tener el centro de gravedad en una parte moral o en otra parte moral. Pues vamos a tener el centro de gravedad y ese centro de gravedad que está en la personalidad va a ser el que va a hacer que nuestra vida se dirija hacia un lugar o se dirija hacia otro. Y va a ser el que va a crear en nosotros que tengamos tal gusto o tengamos el otro gusto. Que pensemos que la vida se va a arreglar de esta manera y que de la otra se estropearía. Se va a crear todo, va a ser nuestro centro de gravedad en la personalidad. El falso sentimiento del ego. Y vamos a educar a nuestros hijos con ese falso sentimiento del ego.
Y vamos a educarnos a nosotros mismos con ese falso sentimiento del ego. Y vamos a escoger si hacemos tal o cual cosa con el falso sentimiento del ego. Y vamos a escoger lo que sea con el falso sentimiento del ego. Y vamos a ir a todas partes con el falso sentimiento del ego. Compartido con muchas otras personas por la asociación psicológica. Y nos vamos a sentir a gusto con los que tienen parecido en el falso sentimiento del ego. Vamos a sentir a gustos con ellos. Y vamos a pensar que es la verdad, la certeza. Y vamos a tener teorías para demostrarlo. Y habrán otros con su falso sentimiento del ego, que también tendrán sus teorías, tendrán su asociación psicológica, y si es opuesto, contrario al nuestro, pues tendremos una lucha dialéctica, me imagino, o de ideas, o de pensamientos, o de filosofía. Y ninguno de los dos grupos, o tres o cuatro, los que existan, tienen la esencia despierta. Pero todos están completamente pensando que están en la verdad. Y ese falso sentimiento del ego no va a permitir que despertemos porque pensamos que estamos despiertos. Ni que busquemos la verdad porque pensamos que la hemos encontrado. Ni que nos cuestionemos nada porque pensamos que estamos en lo cierto. Y no vamos a despertar en la vida. Y se van a crear otros agregados psicológicos. Más faltaría. Críticas, enjuiciamientos, condenas. Se me olvidaba algo. Murmuraciones. Murmuraciones. Es que lo digo flojito porque me sale así. Entonces a lo mejor pues no se escucha y lo repito. Murmuraciones. ¿Cuál es el primer defecto psicológico, el primer ego, con el que nos tenemos que enfrentar? Con las críticas. Y uno dice, porque uno, como se autoconoce, dice, pues esto no es tan difícil. Pensaba que con el primero que tenía que enfrentarme sería algo muy difícil. Este es fácil. Conócelo e inténtalo. Vas a ver las conversaciones en qué giran. Familiares, sociales, profesionales, de estudio. Vas a ver cuando no respondas con críticas y no condenes lo que los demás condenan, te van a condenar a ti. Esa es la ahimsa, la no violencia. El principio de la no violencia. El ego se basa en deseos. La naturaleza del ego es el deseo. O sea, los budistas y los hindúes dicen que el ser humano ha de luchar contra el deseo. Y el deseo nos imaginamos cosas raras, ¿no? Pues, deseos que uno dice, claro, contra eso hemos de luchar. No, no. Contra todos los deseos. El deseo de enjuiciar a los demás y condenarlos o criticarlos o hacer murmuraciones es la base del falso sentimiento del ego. Si una persona, un grupo de personas viene con esa crítica y con esa condena y te preguntan y tú no apoyas, no es que estés en contra, sino que no apoyas, vas a tener un problema.
Porque la asociación psicológica, amistad, etcétera, el centro no es el amor. Que lo podría ser, no es el amor. Es el falso sentimiento del ego. Y si uno se propone a eliminar el falso sentimiento del ego, te vas a quedar solo o sola. Pero muy solo y muy sola. Sin tu grupo social. Es probarlo. Es probarlo. Es probarlo. Es probarlo. La lucha contra el deseo es una lucha. Pensar que el deseo no es un ego. Está más allá del agregado psicológico. Muchas veces decimos, no siempre vamos a hablar del ego, porque hay otras cosas que embotellan a la esencia o la condicionan también, como la personalidad. El deseo está más allá del ego. Y el falso sentimiento del ego está más allá del ego. Son fuerzas que acompañan al ser humano desde hace muchas existencias. Librarse de estas fuerzas son trabajos complejos, voluntariosos, de sacrificio. Hay mucho que conocer dentro de nosotros, muchísimo. El falso sentimiento del ego parte del deseo, de lo que el ego desea. No parte como la esencia de la necesidad. Parte de lo que el ego desea. ¿Qué desea el ego? La respuesta es el más. Sí, sí, no hay respuesta. No hay otra respuesta. La respuesta es el más. Hombre, no. ¿Qué desea el ego? El más. Más dinero, más coches, más éxito, más lo que quieras, más y más. El ego quiere el más. Y el más es inalcanzable. Y no lo va a alcanzar. Va a estar insatisfecho siempre. Por eso nunca va a ser feliz. La esencia lo que quiere es lo necesario. La igualdad. O ser algo equitativo. Lo necesario. Ni más ni menos, lo necesario. Y con poco la esencia hace. Sus necesidades son como muy básicas. Con poco hace. Con muy poco hace. El ego es el más. Es el deseo. Es el falso sentimiento. Es imposible convencer a alguien, yo lo intenté, voy a convencer a alguien que por tener dinero no vas a ser feliz. Es imposible. No he conseguido convencer a nadie. Uno me dice, sí. No, va a quedar bien. No. No hay nadie dentro de sí que lo piense. Y es difícil decirle a una persona
que si tuviera más dinero no sería más feliz. Uno dice, bueno, pues me lo dejas que lo compruebo. Simpático. Es el falso sentimiento del ego. El falso sentimiento del ego te dicen que el éxito te da la felicidad, que el dinero te da la felicidad, que el poder te da la felicidad, que el no sé qué te da la felicidad. Y te lo crees. Y te lo crees. Porque no he luchado nunca contra ellos ni los he eliminado. Entonces te lo crees, porque tu centro de gravedad está ahí. Que vivir con lo necesario, con lo esencial, es la felicidad. Y dice, bueno, sí, es que lo necesario para mí sería un coche. Bueno, realmente es que a mi pareja le falta otro coche, serían 2 coches. Bueno, realmente es que me hace falta un 4x4, serían 3 coches. Bueno, es que también el coche de ir por la autopista serían 5 coches. Es que también una casa fuera sería necesario. Es que no trabajar nunca más sería necesario. Y es que sería necesario. No, eso no es necesidad. Eso es el deseo que se basa en el más, 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 más. El falso sentimiento del ego. Y todo empieza, me voy otra vez al principio, perdonadme, pero se fue. Se ve que no le gusta ese más, 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 y eso que no da ningún golpe en la mesa, pero se fue. No le gustaba. El ego ha cogido y ha dicho, pues te apago internet. Vale. Pues continuamos. Continuamos. ¿Qué filosofía he de seguir para la no violencia, para eliminar la crítica, la murmuración, la condena, la sentencia, para eliminar el falso sentimiento del ego y crear ese centro de gravedad en la esencia? Es difícil, complicado. Hay que seguir una filosofía, que es muy difícil. Ya veréis, poner la prueba, aprender a escuchar. Algo más, nada más. Como decían aquella máxima, ver y oír sin traducir. Saber escuchar. No estar escuchando y enjuiciando, sino saber escuchar. Y uno dice, perdón, si uno se pone a escuchar a demás personas sin enjuiciar, el falso sentimiento del ego cambia, probarlo. Saber escuchar. De las cosas más difíciles que existen en el mundo. Saber escuchar. Saber escuchar. Sin enjuiciar, sin criticar, sin murmurar, sin condenar, sin sentenciar. Escuchar. Volver esa mente receptiva. Ese corazón activo. Pensar con el corazón y sentir con la mente. Saber escuchar. Quien escucha es la esencia. No hay un ego que aguante escuchar a alguien. A la que escucha a alguien empieza a enjuiciar. Bueno, no hay un ego que aguante leer una novela sin enjuiciar. De ver algo sin enjuiciar. Pero bueno, empecemos por saber escuchar. La filosofía del escuchar. Saber escuchar. No interrumpir a las personas. Dice, oye, yo no interrumpo a nadie mentalmente, emocionalmente. No interrumpir. Permitir que se exprese. Captar el hondo significado que está diciendo aquella persona. Quien escucha es la esencia. No va a cometer la locura que hace cometer un juicio. No va a enjuiciar. Va a permitir que la ley divina sea ella, igual que nos enjuicia a cada uno de nosotros. No va a hacer un juicio paralelo. Va a escuchar. Va a aprender. Se va a ver a sí misma en aquella situación. Va a comprender al que se equivocó.
o va a ver que no se equivocó, o sí o no. Saber escuchar. Eso elimina el falso sentimiento del ego. Bueno, queridos amigos, 21:06, 25 minutos de conferencia son buenos. Ahora ya os dejo para que reflexionéis sobre la conferencia y sobre todo que la pongáis a prueba. Que veréis que es difícilmente fácil o fácilmente difícil llevarlo a cabo. Pero ese esfuerzo valdrá la pena, pero valdrá mucho la pena. Muy buenas noches a todos y a todas y nos vemos mañana. Adiós.